Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 5 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana. Muchas gracias por acompañarnos en el programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Si nos están viendo por Facebook Live, ya habrán adivinado quién será mi invitada de hoy. Lo habíamos anunciado en redes sociales, ha generado mucha reacción. Así es que voy a saludar a la defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo. Doña Catalina, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall, gracias a todos los que nos están escuchando y más bien muchas gracias a usted por esta invitación. Gracias. En unos minutos, espero, se sumará a nosotros doña Gloria Navas, la abogada de doña Catalina Crespo. ¿Por qué? Porque doña Catalina está enfrentando en este instante una comisión de investigación disciplinaria, dice María Inés Solís. En la práctica es un juicio político prácticamente, que está enfrentando en Asamblea Legislativa y que tendrá una determinación el próximo lunes con informes. Seguramente será uno de mayoría y uno de minoría. Así es que voy a ir de una vez al grano. ¿Por qué la quieren quitar, doña Catalina? Bueno, hay muchas conjeturas de eso. Interesantemente, lo que ha estado pasando es que han habido ciertas denuncias de gente interna, gente externa, y todo ha aparecido desde el tema de la OPAD. Desde que la Defensoría se metió al tema OPAD, hacer esa investigación que ha sido, en realidad, gracias a la Defensoría, pues se han destapado muchas de las cosas que se han venido haciendo en estos temas de la OPAD, y desde ahí es que empieza una, pues, ¿cómo lo puedo decir?, una guerra mediática interna. Entonces yo lo que me puedo imaginar es que, lo que me imagino yo, es que pues hay gente pues asustada de que las cosas, de que salgan estas cosas, y que además que hay una defensoría y una defensora pues que está denunciando las cosas, que ese tiene que ser el trabajo, ese es el trabajo por ley que le toca a la Defensoría de los Habitantes. Entonces, ¿usted siente que la quieren quitar porque tocó algún interés, haciendo una conjetura claramente de que apenas tocó la UPAD se le vino el mundo encima? Bueno, a mí me hace pensar eso. Eso no me queda claro, no hay alguien que me dice esto es, pero si uno ve los patrones y lo que está pasando, hace pensar que desde el momento en que la Defensoría y yo como defensora me meto en el tema de la OPAD, vienen desde ahí, desde finales de febrero, es donde viene este ataque sistemático del trabajo de la Defensoría y de mi trabajo como defensora. ¿Antes nadie se metía con usted? Digamos, en algunas cosillas, pero a este nivel, yo creo, yo no recuerdo, Randall, y tal vez usted y los que nos escuchan, no recuerdo un ataque tan sistemático desde hace años. Tal vez, no sé si usted que ha estado más, no sé si ha habido un ataque de tanto tiempo tan sistemático de parte de los medios y de todo esto. No recuerdo directamente, recuerdo un enfrentamiento leve que tuvo doña Lisbeth Quesada cuando era defensora de los habitantes, pero digo, no pasó de que le hizo una mala señal a las cámaras en una manifestación, no pasó eso. Pero permítame saludar a doña Gloria Navas, a quien me da mucho gusto saludarla, y a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde. Doña Gloria, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias, don Randall. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante que la gente se informe sobre este caso en particular.
Yo quiero recordarle a las personas que nos escuchan que está doña Catalina invitada, por supuesto que la defensora de los habitantes. Doña Gloria es la abogada de doña Catalina y la está acompañando en este proceso. Y lo decía al inicio, aunque en la formalidad se trata de una comisión que investiga la actuación disciplinaria de un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, en la práctica es un juicio político, es un juicio que le hacen unos políticos a una persona para determinar si políticamente cometió algún yerro y hacer alguna recomendación. Doña Catalina, yo le dije que se le vino el mundo encima, pero realmente creo que tengo que ser más específico. No se le vino el mundo encima, se le vino el PAC encima, se le vino el embajador de Costa Rica en Guatemala encima, se le vino un asesor de la ICE encima, estoy hablando de Emilio Arias, estoy hablando de Daniel Soleil, se le vinieron algunos medios de comunicación encima y algunos otros diputados de fuerzas políticas muy puntuales que se le vinieron encima, y unas organizaciones de derechos humanos se le vinieron encima, y una buena parte de los funcionarios de la Defensoría. Así que no es el mundo completo, pero digamos, están bien demarcados quiénes son los que se vinieron encima. Doña Catalina, ¿por qué cree usted que pasó esto? ¿Por qué el PAC? ¿Por qué a lo interno de la Defensoría? Bueno, una de las cosas que inclusive me han preguntado varias gente, pucha, pero ¿por qué es esto? ¿Qué pasa? Yo lo que le contesto, inclusive a mis familiares, es que defender derechos humanos no es fácil. No es algo que sea fácil de hacer, y más bien los defensores de derechos humanos generalmente tienen una lucha constante ante la protección de estos derechos humanos. Y bueno, aquí la Defensoría y yo como defensora, pues ese es no solo mi trabajo, porque por ley yo tengo digamos tres temas específicos. Uno, que por ley lo que dice es que toca defender los derechos humanos. Dos, defender a los y las habitantes de las omisiones y acciones del sector público, y después el tema de educación de derechos humanos. Digamos, en general, esos son estos tres. Pero cuando uno hace bien su trabajo y llama la atención y dice, vean, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué es que están utilizando, o por qué es que tienen acceso, más bien dicho, de temas y de información sensible de la gente, información confidencial, que eso es algo relacionado con los derechos humanos? Y bueno, nuevamente, a veces hacer un llamado y llamar la atención para la protección de los derechos no es algo sencillo de hacer. Doña Gloria, desde el punto de vista jurídico, no solo penal, aunque usted es especialista en derecho penal, pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué le parece el proceso que se ha seguido con la defensora de los habitantes? Porque incluso me enteré que la semana pasada, cuando se hizo la audiencia privada en la sala tercera de la Corte, doña Catalina llegó, incluso recibió fuertes ataques de los abogados del presidente de la República. Eso no sé si ha trascendido, lo averigüé yo en las últimas horas, doña Gloria, y quiero saber en términos generales, y eso en específico, ¿qué le parece? Sí, vea, en este tema yo voy a ser muy puntual como representante de doña Catalina, en el sentido de que básicamente todo el problema y Costa Rica se le vino encima de los grupos que usted estaba señalando por un tema muy específico que se llama UPAD. Doña Catalina fue oficialmente el primer órgano que metió mano en el asunto ampliamente y al inicio de la investigación, cuando ella solicita pedirle un informe al señor presidente, se apersona a la presidencia de la República, hace una grabación y por otro lado da declaraciones de que no sale contenta ni satisfecha de lo que observó y oyó como explicaciones sobre el caso de UPAD. Entonces ahí tenemos un tema controversial que va desde la presidencia de la República a funcionarios de la Casa Presidencial y funcionarios que pertenecen al PAC. Entonces, el asunto tiene una connotación evidentemente política, pero relacionado con un caso que está en el Ministerio Público bajo investigación. En esta audiencia de la Sala Tercera,
doña Catalina cometiendo en su carácter de defensora de habitantes, en su carácter de denunciante y en su carácter de víctima, de acuerdo con la normativa del Código Procesal Penal, solicita estar presente. Ella desea ejercer control sobre lo que está sucediendo en la sala de casación, lo hace y se le vienen encima los abogados del presidente y dice, ¿por qué está aquí? Con esa actitud, cuando ella es la representante de la Defensoría de los Habitantes, pues es como una confesión clara de cuál es la posición de ataque. Incluso ayer en la comparecencia ante la Asamblea Legislativa se nos informó que el día anterior a esta comparecencia el diputado Enrique Sánchez publicó en su Facebook un ataque evidentemente claro, donde dice que desde la fracción del partido Acción Ciudadana dice: tenemos grandes dudas ante las fuertes acusaciones. De manera que todo esto, hay un tema político, hay un tema de investigación de un caso muy importante que puede ser el Watergate costarricense, de tal manera que hay una motivación negativa en el sentido de entorpecer de alguna manera la investigación. Yo siento que la situación de doña Catalina, independientemente que haya diferencias entre funcionarios, que eso es propio de una organización grande como la Defensoría de los Habitantes, que haya diferencias, pero el ataque es específico y lo logramos ver ayer en la audiencia, en la Asamblea Legislativa. Fueron 12 representantes del PAC los que la hostigaban, le hacían preguntas, no la dejaban explicar, interrumpían su versión. Era muy evidente. Sí, es una lástima que las audiencias sean privadas, porque incluso en esta audiencia, en la sala tercera, de que finalmente, y le agradezco a doña Gloria que me confirme la información extraoficial que tenía. Ahí es que usted es la testigo estrella del caso de la UPAD, porque en el audio borrado, y se lo pregunto directamente, el presidente Alvarado habría aceptado su conocimiento y su responsabilidad en llevarse a la UPAD de El IMAS a Casa Presidencial. ¿Es correcto que él le dijo eso en el audio? ¿Es correcto que eso la convierte a usted en un elemento fundamental? Porque al desaparecer el audio, a la persona que se lo dijo es a usted, doña Catalina. Primero, es importante recordar que habían 2 audios y que ninguno de los 2 están. O sea, hay una parte que está borrada en la Defensoría y después la Defensoría, yo le pedí como defensora el audio a Presidencia y después Presidencia salió diciendo que el audio tenía un problema técnico que ellos tenían ahí. Entonces, eso es importante. Después, sí es claro que en esa conversación de 2 horas y 40 minutos, de las cuales el audio que quedó en la Defensoría solo es de 1 hora y 10 minutos, esa parte, la parte que se borró, se perdió, como quiera llamarlo, se borró, no está, simple y sencillamente no está, y es una gran coincidencia que la parte que no está es la parte que yo tenía las preguntas con el señor presidente. Toda esa información. Y como usted está diciendo, don Randall, en esa parte, ¿qué se decía? Que se decía que el presidente, desde que estaba en el IMAS, veía la importancia de utilizar los datos y desde ahí empezó, y que además él lo trajo en el plan de gobierno, lo trajo a Presidencia, y él fue el que trajo a este señor Fernández. Sí, a Diego Fernández, y a partir de ese trabajo fue que se empezó el trabajo de la UPAD, pero eso estaba muy claro en la conversación. Y además, doña Catalina, entiendo que esa parte del audio tenía también conversaciones con el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales, ¿es así? Es correcto. Quien había la semana pasada, si no me falla la memoria, ido a la Asamblea Legislativa a decir que él no sabía nada de este tema bajo juramento. ¿Lo mismo le dijo a usted en audiencia?
Bueno, eso fue diferente lo que había hecho en la audiencia a lo que dijo en la Asamblea Legislativa. Entonces, había cosas que nos dijo en ese audio que fueron diferentes a lo que dijo él en la Asamblea Legislativa, y creo que fue un par de días después, como una semana después de ese audio, una semana o semana y media después. En la Asamblea dijo que no sabía nada, a nosotros sí nos había dicho que sabía algunas de esas cosas. Ok, fue al revés. Entonces, primero es la conversación con ustedes y después es... Ok. La conversación con nosotros fue el 24 de febrero. Esa reunión que tuvimos en Casa Presidencial fue el 24 de febrero. El lunes 24. Esto la constituye, le pregunto, desde el punto de vista penal, porque hay una investigación en el Ministerio Público por este caso, ¿verdad?, para lograr determinar las responsabilidades del presidente y del ministro de la Presidencia. ¿Sabe usted si la fiscal general le ha comunicado en algún momento, porque ella es la que lleva la investigación, si requiere de su declaración ante la ausencia del audio, doña Catalina? Eso no se me ha informado. Ok, yo tengo la minuta de esa reunión en Casa Presidencial. Don Randall, ¿tiene la minuta usted? Aquí la tengo en la pantalla, de hecho, sí, señora. Qué interesante, porque nosotros tenemos en este momento una denuncia penal de parte del señor Luis Eduardo Salazar, de lo cual no nos permite, inclusive nosotros ahora que subimos el expediente en la Defensoría, que es público, más bien quiero decirle a usted y a todos los que nos están escuchando, que el expediente es público, porque todo lo que hace la Defensoría, la gran mayoría es público. Y lo pusimos en nuestras páginas, pero no pusimos ni la minuta ni la transcripción de esa hora y 10 minutos por pedido de asuntos jurídicos. Entonces me pregunto, ¿cómo habrá conseguido usted esa información, don Randall? Bueno, se lo seguirá, con todo respeto, se lo seguirá preguntando, pero tengo la ventaja de que como no soy parte del proceso, y como soy periodista, la confidencialidad del proceso no me alcanza a mí, doña Catalina. Entonces, permítame nada más, porque voy a pedirle a Emanuel, que está en los controles de Canal 2. De hecho, voy a pedir dos cosas a Emanuel. Una, Emanuel, vi que tuvo que salirse doña Gloria un momento, entonces estemos atentos a que esté en la sala de espera. Y lo otro, necesito que me permitas entonces compartir pantalla yo, porque el host ahí está doña Gloria, porque el host de la reunión bueno, ya vi, no es eso, es que tenía la cámara apagada. Ok, que el host de la reunión es Canal 2, entonces yo necesito que me permitas, por favor, Emma, compartir la pantalla, porque voy a usar la minuta de la reunión. Vamos a ver si ya lo puedo hacer. Listo, ya puedo. Ok, permítame, voy a compartir pantalla, doña Catalina. Ok, vamos a ver, ahí estoy compartiendo pantalla. Esa es la minuta declarada confidencial en la Defensoría de los Habitantes. Dice minuta de reunión, viene el sello de la Defensoría de los Habitantes de la República, Oficina de Correspondencia, ok. Al ser las 8 horas, no vamos a leer toda entera, pero quiero leer el inicio. Al ser las 8 horas con 25 minutos del día lunes 24 de febrero de 2020, en el despacho del señor presidente de la República, situado en Casa Presidencial Zapote, se da inicio a una reunión realizada en el marco de la intervención de la Defensoría de los Habitantes en el caso del funcionamiento de la unidad presidencial, de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Después dice, más abajo, la directora de Asuntos Jurídicos de la Defensoría de los Habitantes pregunta al señor presidente de la República si es posible grabar la sesión, a lo cual éste expresa su autorización a viva voz. Esa autorización a viva voz es donde se corta el audio que grabó la Defensoría. ¿Es así, verdad, doña Catalina? Don Randall, vea, como ese es un tema confidencial no fue confidencial al principio, pero ahora que hay una denuncia penal, yo pues espero que me comprenda que yo no me puedo referir a esto específicamente. Ok, entonces. O sea, la minuta específicamente no me puedo referir porque está judicializado y yo tengo que ser respetuosa de lo que se me pide, de lo que las partes legales me piden.
entiendo, entonces permítame buscarle la comba al palo, ¿sí? El audio de la reunión interrumpido, doña Catalina, está cortado justamente donde el presidente da la autorización para grabarlo, independientemente de lo que dice la minuta. El audio tiene solo, hay un corte que son como 2 segundos, donde yo empiezo a preguntar, y después de esos 2 segundos pasa, digamos, como hora y media después. Pero 2 segundos hablados, un corte, y entonces vuelve usted está hablando a comenzar. Y usted dice, buenos días, señor presidente, ahí se corta, y después regresa y ya el presidente no está. Exactamente. Ok. El presidente la minuta, y no voy a hablar estrictamente de lo que dice en la pantalla, ¿la minuta es copia fiel del audio? No es copia fiel del audio. Recordemos que hay 2 horas 40 minutos y esta minuta son más o menos 6 páginas, alrededor de 7 páginas. Sí. Ok, el presidente dice, según la minuta, que soy yo el que la está haciendo pública, porque no me alcanza la confidencialidad del expediente, dice el presidente que en su plan de gobierno, aquí está en el plan de gobierno, en la introducción en la página 2.3 escribió, hoy la política pública debe ejercerse desde los datos, la información, la ciencia y la creatividad humana. Prácticas innovadoras como el crowdsourcing o colaboración masiva, bueno, ahí habla de los datos, dice que ese es el marco conceptual antes de asumir que ya traíamos. Entonces, cuando se inicia la administración, es un área que queremos, que se ve importante impulsar. Es así como lo primero que hago, dice el presidente, es buscar un talento, buscar equipo, gente que conozca de esa materia, y es donde recluto a mi primer asesor en esa materia, Diego Fernández. Ok. Pregunta la defensora, ¿cómo nació esta idea de que fuera una unidad adscrita al presidente de la República? Dice don Carlos, creo que varias de las experiencias que hay en los países que han desarrollado eso ponen este tipo de figuras adscritas, por ejemplo en el Reino Unido. Además, dice la defensora, ¿cómo se incorporó esa idea dentro del organigrama de presidencia? Y el presidente dice, eso es algo que al llegar se tiene la idea, pero se empieza a construir. Una de las primeras preocupaciones es darle una formalidad, buscar cuáles son los mecanismos, cómo coexiste con esa materia. De inicio se aplicó algo práctico, es decir, se aplicó sin decreto. Diego, que se incorpora, es asesor de la presidencia y del despacho, y la tarea es darle organicidad, generar esto. Ha sido un proceso de ir construyendo. Eso es lo que deriva en los trabajos desarrollados en la parte técnica, sino en cuál es la forma de dar formalidad. Eso lleva al tema del decreto como una forma de darle estructura. Ok, ¿por qué leí esta parte, doña Catalina? Porque yo quiero saber si lo que el presidente le dijo a usted es más fuerte que esto. Es decir, aquí en la minuta realmente habría que hacer un trabajo de interpretación muy fuerte para determinar si el presidente está aceptando directamente la existencia de la UPAD, el uso de la UPAD, incluso antes de su creación oficial, doña Catalina. En mi recuerdo y en mi punto de vista, el presidente lo que está diciendo es, yo sabía la importancia, yo lo traje a presidencia, lo tenía antes de quedar de presidente y lo traje a la presidencia. Para mí fue muy claro eso, para mí. Doña Catalina, ¿cuáles derechos en su criterio se vieron afectados en el caso de la UPAD? Bueno, el derecho a la privacidad, el derecho que tiene todo. Primero hay derechos y después un tema legal, porque el tema de legalidad, como bien lo dijo tanto el documento, el informe que ha hecho la Defensoría, pero también el Colegio de Abogados, hay un tema de legalidad en el compartir lo que son datos sensibles, así de esta forma que se hizo, que era muy desordenada, desorganizada, y sin los permisos y sin los procesos y organizativos necesarios que se tenían que dar, sin la legalidad necesaria. Pero desde un punto de vista de derechos, hay un derecho humano a esa intimidad, a esa privacidad que tienen los habitantes de nuestro país, y que si yo le doy información a Limas,
porque necesito que lleno una ficha FIS, que es la ficha de inclusión social, donde se pone un montón de información que tiene desde orientación sexual, tiene también datos socioeconómicos, datos en algunas de las 3 fichas FIS que han habido. Hay, creo que en la FIS 2, temas de enfermedad, si usted tiene una enfermedad terminal, también hay unas grandes preguntas sobre temas de discapacidad, temas psicológicos. Entonces es información muy privada y muy sensible de cada uno de nosotros. Y si yo solo le estoy dando permiso a Limas a que use esa información para ver si me puede dar una beca o a mi hijo o a mi hija o alguna otra ayuda social, yo no le estoy dando permiso a Limas para que le dé eso y para que lo comparta con otras instituciones. Entonces, ese es un derecho completamente violado en este caso. Según la minuta, que yo la voy a publicar, porque hay alguien me está diciendo que si vamos a publicar la minuta, sí, a mí no me alcanza la confidencialidad del expediente. No sé qué hacer. Doña Gloria, disculpe, sí, ¿me está oyendo? Sí, la estoy oyendo. Eso le iba a advertir para no hacer un sinarte en el debate. Lo que le quería preguntar es, a esta altura, el tema de la minuta, el contenido de la minuta, cuando señala el presidente, según la minuta, que él quería trabajar con esto y por eso se trae a Diego, y Diego empieza a armarlo, digamos, para darle formalidad, algunos podrían interpretar entonces que ahí ya se está bajando sin formalidad. O sea, cuando se está trabajando en darle formalidad a algo es porque es informal hasta el momento. ¿Cómo lo interpreta usted, doña Gloria? Sí, por supuesto. Es que este asunto no es un tema únicamente de quebranto a la autodeterminación de la información, que está en la ley del PROAP, como se conoce comúnmente, sino que aquí hay acciones criminales desde el momento, y digamos, la confesión pública proviene con la emisión del decreto, porque en el artículo 7 específicamente se obliga a las instituciones públicas a dar toda clase de información, con excepción, dice el artículo 7, del secreto de Estado. Obvio que con el secreto de Estado ya se sabe que no hay que revelarlo, pero la instrucción en ese decreto fue tener información de todas las instituciones públicas sin ninguna limitación. Eso es el elemento de juicio esencial, visible, que provocó que algunos de nosotros presentáramos denuncias formales. Don Juan Diego Castro presentó una denuncia, la Defensoría presentó la denuncia, el Movimiento Ciudadano que lidero presentó la denuncia con firmas de una cantidad grande de ciudadanos también que se sintieron afectados. El ex fiscal general, don Francisco Dalanese, acompañado de 2 colegas más, presentaron la denuncia. Es decir, hubo una reacción nacional a ese aspecto y se presentó la denuncia derivado de la evidencia que se desprende del decreto. Pero si usted conecta la minuta con el decreto y la desaparición del interrogatorio de doña Catalina, que estuvo acompañada, entiendo, con 6 o 7 personas más, que les consta exactamente, y entre las personas que estuvieron ahí están del grupo insidioso que la ha atacado de una manera tremenda y totalmente injusta e inexacta, lo que pretenden es encubrir de alguna forma elementos de juicio sumamente importantes en esta investigación. Usted sabía, le pregunto, ¿usted sabe si la empresa hay una empresa externa que presentan Casa Presidencial en el proceso que se sigue por la UPAD, como peritos que dicen que no se ha violado ningún dato? Esa empresa recientemente se ha integrado al proceso. ¿Usted conoce? No se ha integrado todavía. Ok, ¿usted sabe si esa empresa tiene contratos con el Estado? No conozco, pero eso es un estudio que ellos están haciendo, pretendiendo introducir a la objeción que están haciendo al allanamiento,
Ajá. La objeción que están haciendo para que se abran teléfonos y correos electrónicos es un estudio de una empresa particular que se dirige a los abogados del presidente y que la han presentado en la sala para ver si lo aceptan como prueba. A nosotros nos dieron audiencia en la última sesión que hubo, nos dieron 3 días que venció el martes de esta semana, para que nos pronunciáramos sobre la admisibilidad de este documento. Por lo menos, hasta donde yo entiendo, todos nos opusimos a la admisibilidad, porque eso no es un peritaje. ¿Usted me puede decir cómo se llama la empresa? Ese dato es público. Ya le digo. Gracias. Soporteexperto.com S.A. Ok. Sería bueno, soporte experto, sería bueno averiguar, porque la información que nos ha llegado hoy en la mañana, yo no la he logrado confirmar a tiempo, es que tiene contratos con el Estado y particularmente en los últimos 3 meses, y tiene un contrato con la Procuraduría General de la República también, que está personada en este caso. No me extraña, don Randall, no me extraña. Bueno, podríamos averiguarlo. Y si alguien tiene el dato... Aquí hay 2 nombres de ingenieros que participan, el ingeniero Warren Pérez y el ingeniero Lindo. Ok. Doña Catalina, Diego Fernández, según la minuta, le dice, estos datos... No me estoy comunicando bien. Estos datos no son de acceso público, le dice Diego Fernández, para ciudadanos, pero sí se pueden usar en administración pública para la prestación de los servicios. Eran datos restrictivos. ¿Eso es correcto? Recordemos que el estudio que hizo tanto la Defensoría de los Habitantes como el Colegio de Abogados, que también hizo otro estudio bastante serio, un informe, lo que dice es que mucha de esta información tiene que ser privada y es sensible y tiene que mantenerse con la confidencialidad del caso. En el punto 20 de la minuta, usted les pregunta, ustedes han utilizado hasta hoy día datos anonimizados, ¿es correcto? Es decir, quitarle la cédula y el nombre, que usted solo vea los datos, pero que no logre identificar con esos datos a la persona. Diego Fernández, según la minuta, le dice, no hemos utilizado muchos datos anonimizados. Usted le dice, no muchos, no, todos, o, como diciendo, por favor amplíeme, y Diego Fernández dice, hemos utilizado, particularmente en esos casos donde hay un convenio. Es decir, él dice, no hemos utilizado muchos datos anonimizados, han utilizado datos con nombres y apellidos. Eso es lo que le queda claro a usted en la reunión que ahora queda representado en la minuta. Bueno, ahí claramente, por eso fue que yo pregunté, ¿cómo? No muchos datos, no del todo, pocos, ¿qué significa no hemos utilizado muchos? Por eso es que inclusive en las conclusiones de la Defensoría nosotros decimos sí, claramente se tuvo acceso a datos sensibles, pero ya el uso y cómo se utilizaron, eso ya está en manos de la Fiscalía determinar si se usaron y cómo se utilizaron. Recordemos que también en el punto de, en algún momento sí se nos informó que en el caso del CIMERV, que es parte de Limas, ellos estaban conectados directamente con un VPN. Entonces, eso hacía que pues, se tuviera automáticamente acceso a muchos de esos datos sensibles. ¿Qué se utilizó? ¿Cómo no se utilizó? Eso está ahora en este momento en manos de la Fiscalía, que tiene que descubrir y ver y hacer con sus peritajes cuáles fueron, si es que se utilizaron, si no se utilizaron, y cómo se utilizaron y para qué objetivos. Porque los datos sensibles se pueden utilizar de muchas formas. Yo en mi trabajo anterior a en el Banco Mundial, veíamos cómo los datos se podían utilizar para hacer temas de políticas públicas, pero también se utilizaban para manejar la población, para temas electorales. O sea, hay muchas formas por las que se pueden utilizar los datos sensibles. Y ahora le toca a la Fiscalía ver cómo se utilizaron y si fue que se utilizaron estos datos. Ok, ¿usted se acuerda si en algún momento esta minuta que yo estoy publicando había sido, o sea, no si tenía carácter público, sino si había sido publicada? Sí había sido publicada. En algún momento, no publicada,
sino al puro principio, si la gente lo mandaba a pedir, porque nuevamente la asesoría... Al inicio era de acceso público. Sí, en el momento que dejó de ser de acceso público es porque pusieron una denuncia penal. Entonces ya no se puede utilizar, nosotros como Defensoría no podemos dar la información ni de la minuta, ni del audio, ni la transcripción del audio. Aquí alguien me dijo que es que yo estoy usando papeles sin confirmar. Nada más, ya para dejar de compartir, porque era la parte importante, quería llegar a esto. No son papeles sin confirmar. Aquí dice, firman los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes. Viene la firma de doña Catalina, ¿es correcto, verdad, doña Catalina, su firma? Sí, esa es mi firma. Viene la firma de Hazel Díaz, de Catalina Delgado, de Guillermo Bonilla, de Wendy Durán y de Hugo Escalante. Pero yo quiero recordar que en la primera página estaba el sello de la Defensoría, y de hecho está foliado, ahí lo pueden ver, que dice 00014 y dice Oficina de Correspondencia de la Defensoría de los Habitantes. Permítame hacer un poquito de memoria, porque a veces falta ligar algunos nombres en esos temas. Usted me había dicho en una entrevista anterior que a usted le había llamado, cuando esto estalló, el embajador de Costa Rica en Guatemala, don Emilio Arias. Usted me lo dijo, ¿verdad? Sí, es correcto. Y también lo dije en la comisión. ¿Y me puede recordar qué fue lo que le dijo Emilio Arias? Ese fue el viernes 25, 26, 27 o 28. Después de ir a Casa Presidencial. Después de ir a Casa Presidencial fue exactamente el día que la Defensoría hizo la conferencia de prensa. Y bueno, don Emilio lo que me dijo fue que me llamó de un número de Guatemala, yo contesté, y lo que me dijo es que era Emilio Arias, que él había trabajado en el tema de Limas y con lo del Cinerube, y que no era correcto que se tenía acceso a temas de enfermedad, de LEDUS. Y entonces yo le dije que bueno, que yo no dije que se tenía acceso a LEDUS, eso yo no lo sé. Si es cierto o si es falso, eso yo no tengo datos de eso. Y yo le dije, bueno, muchas gracias, hasta luego, y ya ahí se cortó la conversación. Ok, permítame, porque usted lo dice muy sucintamente, usted dice que él trabajó en el IMAS. Yo quiero recordarle esto a las personas. El presidente del IMAS era don Carlos Alvarado. En el 2014. Así es, 2014, gobierno de Luis Guillermo Solís, el presidente de Limas era don Carlos Alvarado, que entiendo, porque así se hizo público en ese momento, empezó a utilizar datos para el tema de la pobreza. Cuando don Carlos sale de Limas, se convierte en ministro de Trabajo, si no me falla la memoria del seguimiento, y todos sabemos que Limas trabaja muy cerca con el Ministerio de Trabajo. ¿Quién es el que asume, se acuerda usted, doña Gloria, quién es el que asume la presidencia ejecutiva de Limas cuando el hoy presidente Alvarado sale de Limas? Ay, no recuerdo, disculpe. Bueno, fue don Emilio. Don Emilio Arias, sí, Emilio. Exactamente. Sí. Ok, claro. Entonces, el relato completo es así. Está Carlos Alvarado, hoy presidente de Limas, Emilio Arias, quien se queda con el manejo de esos datos, ¿verdad? Usted va, ya ahí brincamos de tiempo, usted va a Casa Presidencial el 24 de marzo y quien la llama era el que había manejado este tema en el IMAS, que es don Emilio Arias. O sea, que está bien, la llama el embajador en Guatemala, pero lo hace en carácter de decir, yo fui el presidente del IMAS, yo trabajé los datos, y entonces intenta defender el tema de los datos, del uso de los datos. Exactamente, el uso de los datos relacionados con el EDUS. Entonces lo que me dijo fue, como repito, que ellos no habían tenido acceso al EDUS, que es algo que yo nunca, eso no lo sé, no sé si es cierto o no. Era algo muy puntual. Era algo muy puntual. Y Daniel Soley, que era ex viceministro de la Presidencia, que estuvo metido en el escándalo, se acordarán de Jacomín, el de donde le ofrece una embajada a la ex procuradora Ana Lorena Brenes. Daniel Soley, que trabajó fue defensora adjunto, usted nos contó que llegó a la Defensoría en su carácter de asesor de la DIS, después de su visita a Casa Presidencial, ¿verdad? Eso fue hasta en mayo.
Casa Presidencial la visita. 2 meses después. Sí, exactamente, porque a finales de febrero fue lo de Casa Presidencial y él llegó a partir más o menos como el 20 de mayo. Ya, el 20 de mayo ya usted sabía que el audio no estaba. Sí, claro, ya estaba denunciado. El día que se denunció el audio fue el 23 de marzo, ya me trajeron la investigación de la auditoría interna que yo pedí, y ese mismo 23 de marzo se le hizo un traslado y una denuncia al Ministerio Público. Entonces, desde el 23 de marzo había una denuncia en el Ministerio Público. Le pregunto su opinión. ¿Usted cree que hay relación entre la visita a don Daniel y el tema de la investigación sobre UPAD? Bueno, ahí no sé, habría que ver. Inclusive él está citado, no sé si esta semana o la próxima, a la comisión, y bueno, por respeto a la comisión, pues, y además eso será transmitido públicamente, pues ahí él va a tener que dar respuestas a estas preguntas que usted está haciendo. Ok, son las 2 de la tarde con 46 minutos. Usted pregunta en su intervención en presidencia si los datos se utilizaron en campaña. No, eso es un tema que yo no pregunté. ¿Y no es una hipótesis que manejó usted como principio de la investigación? No es una hipótesis que yo manejé como en el principio de la investigación. Después, a cómo van pasando las cosas, uno empieza de qué pasó, qué fue lo cómo, o sea, el primer día era primero el decreto, qué era lo que estaba pasando con ese decreto. Después, conforme van apareciendo la información, nuevamente, como le digo, a veces hay información que uno dice, los datos se pueden utilizar para hacer políticas públicas, y algo muy exitosamente, pero los datos, yo los he visto, y a través de la historia, datos se han utilizado inclusive para temas desde temas electorales hasta temas de genocidio, eso a través de la historia. No estoy diciendo que ese sea el caso aquí, pero si no hay un reglamento y si no hay un apego a la ley, los datos se pueden usar para muchas cosas. Ok, usted lo que está diciendo es que si lo dejamos abierto, ¿podría pasar en Costa Rica lo que pasó con Cambridge Analytics, por ejemplo? Podría pasar. Entonces, más bien Costa Rica tiene una ley muy clara que no tiene Estados Unidos en el tema de la protección de datos. Y esa ley hay que respetarla, y claramente hay que ver qué fue lo que que hizo el presidente con estos temas para que no vuelva a pasar. Porque no es este conglomerado de datos sensibles de la gente sin que la gente sepa y no se sabe en qué se utilizaron, eso no puede estar pasando en nuestro país. Doña Gloria, si usted en algún momento quiere aportarme algo desde el punto de vista legal como abogada, doña Catalina, usted me levanta la mano y yo aquí la estoy viendo, pero no sé si quería aportarme algo ahorita. Es que me parece que el tema de los datos con la evidencia de lo que obtiene doña Catalina en Casa Presidencial, la forma en que desaparece el interrogatorio de ella, la presión del embajador de Guatemala, quienes denuncian a doña Catalina ante la Asamblea Legislativa, de las mismas personas que estuvieron ahí, que son testigos, que le consta lo que contestó el presidente de la República. Y por otro lado, existe la denuncia y la investigación por los delitos de prevaricato, del uso indebido de la información, y hasta un peculado, porque se ha venido a determinar que se usaron fondos públicos que no fueron autorizados. Se ha venido a determinar incluso por la Comisión Especial Legislativa que investiga que Mideplan no autorizó y objetó todo ese programa, y en la forma en que se ha tratado posteriormente el celo de los abogados del presidente, que como imputado tiene derecho a defenderse, pero ellos están tratando de cómo lograr que no se abra el teléfono, y el teléfono personal de él, donde si fuera el presidente de la República totalmente íntegro en esta condición, él puede indicar: en mi teléfono hay información personal que quisiera proteger esto, pero aquí está el resto para que ustedes confirmen que no hay nada indebido.
Es decir, la misma actitud y esa guerra que están haciendo en Sala Tercera para impedir que se legitime lo que ya está legitimado, desde luego, que es el allanamiento que fue observado por 5 magistrados que estuvieron ahí presentes, es evidente que es el impedimento de ocultar incluso la separación de los funcionarios que trabajaban en la casa presidencial. Si un proceso se investiga a través de indicios precisos, graves y concordantes de culpabilidad. Y para mí, dentro de todo este engranaje, que en mi opinión como abogada es un crimen organizado, porque es utilizar el poder para manipular toda esta información y todas estas situaciones, hasta utilizar las garantías constitucionales y los derechos constitucionales del presidente de la República al formular un decreto para darle apariencia de legalidad a la ilegalidad, es más que suficiente para comprender por qué toda esta persecución contra doña Catalina, que en mi opinión lo que ha hecho es cumplir con su deber. E incluso ayer en la audiencia no se puntualizó ningún hecho concreto que estuviera relacionado con las presuntas imputaciones de que hubo culpa negligente notoria o una violación grave al ordenamiento jurídico por parte de ella. Es decir, por ningún lado nosotros pudimos ver imputaciones a esos niveles, aparte de que la comisión pues no nos ha citado ni nos citó para participar en el interrogatorio de esos testigos, que son los que están denunciando, y denunciando una cantidad de hechos generales que ni siquiera encasillan en la negligencia notoria, ni tampoco en ninguna violación del ordenamiento jurídico. En todo momento ella ha cumplido. Por eso es que y el ataque en el interrogatorio era de los abogados, de las 2 representantes del PAC, que era doña Nilsen Pérez y Paula Vega. Ellas 2 eran las que interrogaban, las que atacaban, la que le decían diga sí o no, no la dejaban aclarar. Es decir, era muy evidente el comportamiento, Natalie, y eso preocupa mucho como ciudadano costarricense, en el sentido de que se está tratando de fijar procedimientos arbitrarios, incluso la manipulación a través de la empresa, de la prensa, ¿verdad? Yo personalmente menciono a La Nación, Canal 7, a Vilmi Barra, que son espectacularmente tendenciosos, no llaman a aclarar, no permiten, sino es una única versión. En estos casos es un debate nacional aparte de lo que se investiga en los tribunales de justicia y en la misma Asamblea Legislativa. Les quiero contar que me acaba de escribir el experto asesor electoral Iván Barrantes, que está escuchando el programa, y no voy a leer el comentario de Iván como experto o como analista, sino como testigo presencial de la generación de la UPAD. Iván me dice: yo como experto electoral y testigo presencial, porque él estuvo ahí, de cómo surgió la idea de la ficha única, no me cabe duda de que el proyecto, una vez experimentado con la campaña 2018, tiene fines electorales. La base de datos que se pretendía construir demora muchos años y mucho dinero, más de $5 millones, dice Iván. Yo no tengo ninguna duda que la fiscal general o alguno de su equipo debe estar oyendo el programa, y le agradezco, Iván, que nos escribiera, pero Iván, puedes esperar la llamada ahorita para ser testigo, porque ahí dijo, soy testigo presencial, así es que eso le suma un elemento más hoy a los procesos. Doña Catalina, ¿usted conoce a un señor que se llama Álvaro Zagot López? Sí. Ok, antes de que me diga cómo lo conoce, Álvaro Zagot López, ¿le puso a usted un amparo? Varios. Ok, varios amparos. ¿Le puso a usted una denuncia en el Tribunal Supremo de Elecciones por beligerancia política? Sí, correcto. ¿Le puso algo más? ¿Una denuncia penal, no? Una denuncia laboral. ¿Una laboral? Ajá. Ok, ¿quién es? ¿Por qué conoce a Álvaro Zagot López? Álvaro Zagot me fue recomendado cuando yo entré aquí a la Defensoría para asesor. Entonces yo me lo traje aquí a la Defensoría. ¿Quién se lo recomendó? ¿Quién se lo recomendó?
muy bien recomendado por don Otto Roberto Vargas. Yo le pregunté a él y le dije, mira, esta persona, yo la conozco, ¿qué le parece? Excelente, buenísimo, te lo tenés que llevar, que es muy bueno. Y yo, bueno, qué dicha, porque yo como no conocía gente. Voy, porque se me prendió un bombillito rojo. El diputado Otto Roberto Vargas le recomendó a usted que contratara a Álvaro Zagot como asesor. Sí, yo le pregunté que qué le parecía porque era asesor de él y además que qué le parecía y que si no le importaba, ¿verdad? Para no faltarle el respeto. Y me dijo que sí, que era excelente, que me lo recomendaba, entonces yo lo tuve aquí, lo contraté en la Defensoría y trabajó aquí 2 meses solamente. ¿Por qué? Porque el trabajo que estaba haciendo no era de la mejor calidad. Ok, usted lo despidió. Sí. ¿Es eso? Exactamente. Ok, usted lo despidió y entonces él ahora es el que le pone los amparos en la Sala Constitucional, la que la acusa de beligerancia política, además del proceso lógico de lo laboral, ¿es así? Exacto. Ok, usted lo ve como una especie de desquite. Bien, puede ser. Uno podría pensar que ese fuera el caso, uno podría pensar que hay muchas cosas, pero habría que preguntarle a él directamente qué es lo que está pasando. Ok, con el tema de doña Gloria, adelante. Sí, claro, la diferencia entre doña Catalina y yo no son solo la edad, sino que yo soy abogada y he trabajado en derecho penal, pero el indicio es también igualmente claro, preciso y concordante que este señor no quiere a doña Catalina. Y lo que llama la atención, que es todavía más grave que le metan paros contra ella y que esté inconforme con el despido, es que interpuso él un recurso de amparo en favor de doña Catalina. Dice que defendiéndole los derechos. ¿Sabe qué es lo que está persiguiendo? Que se anule el procedimiento de la comisión de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que está persiguiendo, porque asumo que se huelen que si doña Catalina presenta una defensa, doña Catalina dice cómo contesta los presuntos cargos que se le hacen, obviamente va a permanecer en el puesto. Entonces, es una campaña deleznable, cruel, ingrata y totalmente desleal, no solo a las instituciones costarricenses, sino al país entero, porque es jugar con las instituciones jurídicas costarricenses y eso se llama estafa procesal. Doña Catalina, ¿usted no conocía a Álvaro Zagot antes de ser nombrada defensora? Sí, lo conocí como 3 meses antes. ¿Por qué? Porque alguien que lo conocía, que lo conoció a lo costarricense, mira, él te quiere ayudar, y yo, excelente, y de ahí fue donde lo conocí. ¿Y en qué le ayudó? Él me ayudó, por ejemplo, en hacer videos, campañas, en decirme, mira, ¿cómo hacemos? Éramos un grupito como unas 6 personas que me ayudaban a hacer videos, de muchos de los videos bonitos que se salieron. Para la campaña, la ayudó en la campaña de defensora. Sí, pero no era una campaña formal, era yo haciendo videos y entonces eso era más que todo. Y había un montón de gente que creía en que yo, ¿verdad? En mí, y yo les agradecí, y él fue uno de ellos que lo trajo un amigo, alguien más lo trajo. Ok, usted, porque este es un detalle que pocos conocemos, es la segunda vez que usted se lanzaba de defensora, ¿verdad? Es la segunda vez. La primera fue en el 2014. Contra doña Montserrat. Exactamente. Bueno, éramos 100 personas, creo que éramos 99 personas en ese momento. Sí, quedaron 3 al final, porque hicimos un debate aquí y no estaba usted, no me acuerdo de las otras 2 personas, pero estaba, por supuesto, doña Montserrat. ¿Qué es lo que pasa con la esposa de José Manuel Echandi, que es asesor de Otto Roberto Vargas, y que se publica ayer que usted nombró a dedo y casi que a la fuerza, dice la publicación, a su esposa como asesora?
Bueno, eso no es cierto, es completamente falso y más bien, déjeme aclararle, doña Tirsa Chávez fue funcionaria de la Defensoría de los Habitantes. ¿Antes de usted? Hace muchos años, ella fue funcionaria de la Defensoría de los Habitantes. Yo en algún momento pensé traérmela, tenía un espacio para un trabajo, necesitaba una abogada, y quería traérmela al despacho. Pero en ese momento dije, ¿cuáles son mis prioridades? Y mi prioridad en este momento, y desde el puro principio, ha sido reforzar el tema de regionales en la Defensoría. Nosotros tenemos 6 oficinas y quiero reforzar eso para que la Defensoría pueda llegar a todo lado. Entonces, en vez de traérmela a ella, escogí al funcionario, al jefe de Pérez Celedón, que es un funcionario de la Defensoría, y él está ahora aquí en el despacho. Y ella quedó, la llamaron y no tiene nada que ver conmigo. Y ella desde marzo la llamaron en una lista de oferentes. No tiene nada que ver conmigo, sino que, déjenme ver, en algún lado tengo lo que dijo la abogada, porque todo eso se hace lo más legal posible para que no haya ningún enredo. Y la abogada de la Defensoría, que es la directora de Asuntos Jurídicos de la Defensoría, lo que dice, después de un análisis que con mucho gusto se lo puedo mandar, don Randall, si no lo tienen, porque veo que a usted le mandan muchas cosas, no sé si usted ya lo tiene. Entre las cosas que dice es que en tal virtud no aprecia esta dirección elementos que permitan afirmar la existencia de dolo o culpa grave necesarios para acreditar una eventual responsabilidad subjetiva, atribuirle a un funcionario público. Y bueno, aquí dice, básicamente dice que no hay ningún dolo en eso. ¿Qué fecha tiene eso? Esto tiene es el 14 de agosto del 2020 y es el DAJ 0645-2020. Okay, ¿no le parece, le pregunto su opinión, no le parece que contratar a la esposa de un asesor de un diputado que está en la comisión que le investiga podría resultar en un conflicto de interés? Es que ella se contrató en marzo. Okay. Todavía no ha desarrollado la clarividencia. Esa todavía no, y espero que no. Pero ella está aquí en la Defensoría desde marzo. Cuando usted no estaba investigada por nada. No tiene absolutamente nada que ver ese nombramiento. Entonces, más bien me preocupa mucho lo que ha salido en este medio escrito, creo que hoy, sobre ese tema. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo no es claro. Lo que están diciendo no son verdades y más bien me preocupa que a la gente le estén dando información incompleta. Doña Catalina, usted se reunió con doña Tirsa Chávez y don José Manuel Echandi en la oficina de él cuando usted era candidata. No me reuní con él. ¿Y usted conocía a doña Tirsa? A doña Tirsa la conocí, sí la conocí. Sí la conocía como 2 veces, tal vez. ¿No le parece feo nombrar a quien le recomiendan los diputados? Es que ningún diputado me recomendó... a Álvaro Zagot sí, no, a Zagot sí. No, a Zagot yo pedí recomendación. Recordemos que cuando estaba Zagot, yo llegué y dije, bueno, cuénteme de este señor, porque uno quiere tener a la gente buena. Yo pedí recomendación si era bueno o no. Pero yo usted ya lo conocía. Pero una cosa es conocer a alguien de persona y otra cosa es conocer a alguien profesionalmente. Y cuando usted contrata a alguien, yo espero que usted pida referencias. Yo pido referencias, porque yo quiero gente buena trabajando ahí, que tenga buenas referencias y que esté, pues, sea profesional en su trabajo. Hablemos de Rodolfo Pisa. A usted le insisten que usted mandó a borrar el nombre de Rodolfo Pisa del informe sobre la UPAD. Sí, lo han dicho varias veces, especialmente las personas del PAC. Eso es completamente falso. Yo no soy amiga personal de Rodolfo Pisa, no ayudé en la campaña de Rodolfo Pisa, y eso quiero que quede claro. Y además, en el expediente, que nuevamente, como le digo, es público y está en la página de la Defensoría de los Habitantes, usted puede ver claramente
En el expediente, en el folio, de una vez les digo para que la gente que quiera ir a ver, en el folio 82 hay un argumento sobre cómo el Ministerio de Presidencia, primero con Rodolfo Pisa y después con el señor Víctor Morales, con estos dos señores, hicieron convenios con el Cinerube. Entonces, el primero, en el folio 82, que ya está en la página, se meten en la página de la Defensoría y donde dice proyectos pueden bajar, ahí dice claramente que el marco de cooperación fue firmado primero por este señor Erickson Álvarez y don Rodolfo Pisa, en ese momento ministro de la Presidencia. Y en el folio 91, después es también con el mismo señor Álvarez, Erickson Álvarez, es el contrato de confidencialidad, pero ahora con el exministro también de Presidencia, pero ya no era don Rodolfo Pisa, sino don Víctor Morales. Entonces, ahí está todo el expediente que se mandó a la Fiscalía. Entonces, en realidad no se borró absolutamente nada, y yo quiero que quede eso claro. No hay una relación de amistad con Rodolfo Pisa, no hay una relación de trabajo con Rodolfo Pisa, y no se borró nada de ese expediente. ¿Cuándo conoció usted a don Rodolfo? Lo conocí en el 2017. ¿Usted no era defensora? No era defensora. ¿Y a dónde lo conoció? En Washington. En Washington, él llegó a Washington a una reunión y nosotros teníamos un grupo que teníamos el Foro Tico, donde invitábamos a todos los costarricenses que ya sea que trabajaban ahí o que llegaban a visitar por visitas al Banco Mundial o al BID o al gobierno, y los llamábamos para ver si nos hablaban. Éramos un grupo de profesionales, como unas 30 personas, hablar de temas de realidad nacional y cómo es que todas esas 30 personas que estábamos en DC, profesionales, podíamos ayudar a nuestro país. Inclusive de esos 30, 5 ya estamos de vuelta aquí en Costa Rica, porque ese era siempre nuestro sueño, venir aquí, poder aprender todo lo que se podía y ya de venirse. ¿Usted participó en una actividad partidaria? No, nunca he participado en ninguna actividad partidaria de ningún partido político. Pero la acusan de participar en una actividad del PUSC, ¿no es cierto? En algún momento me invitaron como especialista de género a dar un curso a las mujeres del PUSC, pero igual lo hubiera hecho para las mujeres de liberación, para las mujeres de restauración, para las mujeres del PAC. Ese era, más bien, era mi trabajo, no mi trabajo pagado, sino mi trabajo de corazón para venir a ayudar. ¿Usted no era defensora? No. Okay. Eso fue en 2017, 2018, yo fui defensora, en 2016 o 2017, yo fui defensora el 13 de diciembre del 2018. Doña Catalina, hay una actividad en la que usted participa, que también participa don Julio Jurado, que es el Procurador General de la República, y don Fernando Cruz, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿Qué es esa actividad? Es un foro que se llama Reflexiones Social Cristianas. Como defensora, a mí me invitan a muchas actividades relacionadas con sociedad civil. En este caso específico, el tema que me pidieron era hablar de los ODS y el tema de los ODS y los derechos humanos y cómo está eso trabajando en Costa Rica. Entonces yo fui a dar una exposición en diciembre del año pasado a este grupo, que no es un grupo político. No tiene que ver con el PUSC, aunque se llame social cristiano. No tiene absolutamente nada que ver con el PUSC. ¿Y usted? Inclusive nosotros, de las cosas que están claro aquí es que nosotros no, primero por ley, no podemos trabajar ni hacer ningún tipo de temas partidarios, y además cuando siempre hay una invitación, preguntamos si es relacionado con un partido político, pues nosotros pues no vamos. Yo no voy. Entiendo que por ley la defensora no puede poner un pie en una sede partidaria. No. Ok, déjeme ordenar un poco las ideas porque necesito... bueno, ya me acordé. ¿Usted me puede confirmar si Fernando Cruz, el presidente del Poder Judicial, participó en esa actividad? No es la misma mía, o sea, en total hay como 28, yo les pedí la lista para ver a quién habían invitado, hay como 28 o 30 personas que han invitado. Yo fui una. Fernando.
En una de esas participó don Fernando y también el señor procurador, don Julio Jurado. También ha estado participando el señor Jorge Vargas Culler, han participado múltiples personas, porque el objetivo es hablar del tema de Costa Rica, cómo mejorar Costa Rica, y ese fue el tema que se me pidió a mí, y así pues lo hablé desde un punto de vista de derechos humanos. ¿Usted no ha hablado con ellos de cómo pasaron ellos el escándalo? ¿Cómo pasaron quiénes el escándalo? ¿Por participar de esa actividad? No, a ellos no se les cuestionó, solo a mí. ¿Por qué? No sé, en este momento hay Déjeme cambiar la pregunta. Ajá. ¿Usted por qué cree que la cuestionaron solo a usted? Buena pregunta. Yo puedo pensar muchas cosas. Yo quiero saber qué piensa. Puede ser el hecho de que aquí hay un ataque personal a la defensora de los habitantes, puede ser que yo soy la única mujer, creo que han invitado solo a 2 mujeres, una del Estado de la Nación y a mí, no sé, exactamente no sabría por qué, habría que preguntarle a las personas que denunciaron. Doña Gloria, ¿qué pasa si el lunes, digamos, en la mecánica jurídica, el lunes podría salir un informe de mayoría o de minoría solicitando la destitución de doña Catalina? Ese informe tendrá que ir al plenario legislativo. Entendiendo la autonomía de la Defensoría, pero también entendiéndolo como un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, ¿la decisión que tome el plenario, doña Gloria, es vinculante para doña Catalina? Eventualmente el plenario sí, pero tiene que ser apoyado por una... mayoría calificada. La separación por una mayoría calificada, no es una simple mayoría. Sin embargo, aquí hay algunos bemoles de camino, don Randall, con todo respeto para la Asamblea Legislativa, pero es parte de la problemática que tiene la disposición sobre el caso específico de la Contralora de la Defensora de los Habitantes, e incluso están los 2 antecedentes, el caso de doña Lisbeth Quesada y el antecedente de don Alex Solís, que fue separado de la Contraloría General de la República. En el caso de doña Lisbeth hubo un recurso de amparo de por medio de una persona que se sentía ofendida y la Sala Constitucional le ordenó a la presidencia de la Asamblea Legislativa de ese momento y tuvieron que abrir un procedimiento que se dijo que era de acuerdo con el artículo 17 del reglamento de la Defensoría. Y expresamente, en la época de doña Lisbeth, en la época ahora de doña Catalina, Servicios Técnicos indicó que esa comisión especial no es una comisión determinada por lo que establece el artículo 121, inciso 23 de la Constitución Política, que es una comisión especial investigativa, sino que es una comisión denominada sancionatoria disciplinaria. Y se indicó expresamente en ambos criterios, tanto en el caso de doña Catalina como en el caso de Lisbeth Quesada, y anteriormente se habló en ese mismo sentido en el caso de don Alex Solís, de que había que aplicar el procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública, que son los artículos 308 y siguientes de la Ley General. Ahí hay una etapa primera del proceso administrativo, donde hay una etapa preliminar de investigación. Luego, si hay base para hacer una investigación, se nombra un órgano director del procedimiento y luego llega finalmente al órgano decisor de si se despide o no se despide el funcionario. En el caso particular de doña Lisbeth, claramente se siguió en parte ese procedimiento, y específicamente la sala lo indica, dictámenes de la Procuraduría General de la República también, de que debe respetarse el debido proceso. Entonces, esta comisión como tal tiene ese defecto en parte y general, porque el procedimiento que tiene establecido el artículo 17 de la Ley de Defensoría
no especifica cuál es el procedimiento. Ahí está, entonces han tenido que integrar y creo que de alguna manera ha habido confusión en esa tramitología. De manera que en el caso de doña Catalina, lo que nosotros hemos procurado era que por lo menos se le respetara un mínimo de debido proceso, un mínimo, porque no se está cumpliendo todo, pero por lo menos le permitieron ayer hablar, presentar prueba de descargo e incluso me permitieron a mí como representante legal de ella de hacer argumento de que ninguna de esas conductas se encasillaba en una negligencia notoria ni en violación del ordenamiento jurídico. De manera que el informe que salga de mayoría o minoría o de unanimidad, que lo dudo por la presencia de la gente del PAC ahí, pero por lo menos que pudiera ser beneficioso, pasa al plenario, que técnicamente tendría que constituirse como el órgano decisorio final y dar, si va a ser negativo, la oportunidad de defensa eventualmente, pero de alguna manera tendrían que tomar alguna de las dos recomendaciones de la comisión. Por supuesto, si eventualmente dicen que debe sancionársele, pero eso lleva su tramitología, pues tendríamos que acudir a la sala constitucional. Doña Gloria, perdón que la interrumpa con esto, es que me escribió Vilma Ibarra, la colega, sí. Y me puso: Randa, Lola, estoy fuera de San José, me dicen que la abogada doña Catalina dijo en tu programa que yo no le daba espacio para aclarar, cuando al contrario he dicho al aire que el micrófono está abierto para ella y no me acepta, de modo que me interesa hablar muchísimo con su abogada. Doña Gloria, ¿usted me da la autorización de darle su teléfono a doña Vilma? Encantada, feliz de la vida, diría. Ok, entonces a Vilma ahí está. Doña Catalina, ¿usted qué espera que, la pregunta podría resultar muy obvia, porque usted supongo que espera que salga un informe a favor suyo en la comisión. Permítame, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué le ha parecido? Yo sé que no puede hablar del contenido de las audiencias, pero ¿qué le ha parecido el trabajo de la comisión? Bueno, el trabajo de la comisión en este caso es un trabajo muy claro que tenían que hacer y es, yo nuevamente yo me debo a la Asamblea Legislativa, la Defensora y la Defensoría de los Habitantes es un ente adscrito a la Asamblea Legislativa y como ese ente adscrito, yo como jerarca pues me tengo que rendir cuentas. Pero quería hacer, digamos, tres cosas que yo creo que quiero que queden muy claras, Randall, porque la gente dice cosas y los medios sacan otras cosas. Uno, lo del audio. El audio, ¿cómo es que apareció eso, lo del audio? ¿Cómo fue que se perdió, se borró, desapareció? El audio se toma el 24 de febrero. Yo inmediatamente, la persona encargada, que había una persona encargada de eso, esa persona encargada le pido que inmediatamente, cuando llegamos a la Defensoría, que era como a las 11 de la mañana, que pusiera eso en el sistema informático y que lo pusiera en confidencial, porque nosotros veníamos saliendo. Y después de oír las cosas que oí, y por eso fue que en frente de la prensa yo les dije muy claramente, vine preocupada y salí mucho más preocupada. Entonces, eso se le pidió que por favor que subiera esa información al sistema de cómputo de la Defensoría. Eso no se hizo. El encargado, la persona encargada de eso no lo hizo, hasta más de 24 horas duró en subir eso, de los cuales yo me di cuenta hasta el 4 de marzo. ¿Por qué? Porque el 4 de marzo, para ese entonces, ya se había abierto la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, ya estaba mi nombre, yo pido todo el expediente para aprenderme bien, para estudiarlo bien, y me doy cuenta que inmediatamente eso no estaba. Okay. Y no solo eso, sino que a la persona que se le pidió el audio, no solo que pusiera el audio en resguardo en el sistema de la Defensoría de Informática, sino se le pidió que hiciera un acta también, que tampoco la hizo. Entonces hay ciertas cosas que cuando yo me doy cuenta que hace falta ese audio, porque yo fui la que me di cuenta, la persona nunca dijo, nadie dijo, la Defensora de los Habitantes fue la que pidió una investigación a la auditoría interna y además
en recomendación a la auditoría interna, la defensora de los habitantes fue la que mandó eso a la fiscalía, a hacer una denuncia penal. Después, el segundo tema, el tema de PISA, que ahora usted lo mencionó. Permítame un segundo y ya le doy chance para que diga lo de PISA. Pero es que quería decir algo con el audio, porque yo entiendo muy claramente los alcances de la confidencialidad sobre las personas que están inmiscuidas en la investigación. Por dicha, a mí no me alcanza el expediente, así que esto fue lo que pasó. Entonces solo le agrego los nombres que usted no ha podido decir. Usted encarga a Ahmed Tabash, que es el jefe de prensa de la Defensoría, de que grabe la reunión. A mí, a esta altura, y yo lo critiqué públicamente cuando pasó, me parece, doña Catalina, con todo el respeto, una mejenga barrio grabar en un celular personal una cosa tan importante como una intervención con el presidente de la República. Es decir... Y la Defensoría tiene 7 grabadoras en buen estado, además. Pero ¿no fue usted la que permitió que grabaran en un celular personal? Es que se manda, o sea, yo el domingo antes que nos reunimos, cada uno tenía su responsabilidad. Esta persona tenía la responsabilidad de grabar. Okay. Que obviamente uno espera que cada persona haga su trabajo. Persona que maneja, yo espero que tenga la licencia al día. Perdón, déjeme imaginarme la escena. Ok, entonces, usted entra con su equipo, que habían hecho un protocolo hasta de que iban de vestir de negro, usted entra con su equipo, tal cosa. Usted se sienta en la mesa, ¿en qué orden? ¿Ahmed Tabash estaba al lado suyo? Sí, se sienta a la izquierda mía. A la izquierda suyo, entonces se sienta de este lado. Permítame imaginarlo. Usted vuelve a ver su directora jurídica que se llama... Catalina Delgado. Catalina Delgado le dice al presidente, señor presidente, ¿podemos grabarlo? El presidente, a él y a todos los demás que estaban presentes, hace todo el protocolo porque ella era encargada de blindar el tema legal de este proceso. Ok, usted se vuelve hacia su izquierda y usted ve que Ahmed Tabash está grabando en un celular. Exactamente. ¿Y qué hizo? Ya en la reunión, primero casi, o sea, llega uno, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿A dónde está el equipo? Porque la Defensoría tiene equipo. Veo que saca el teléfono y ya en media reunión no quedaba nada más que hacer. Pero por eso fue que inmediatamente cuando salimos, fue que yo le dije, ese teléfono lo lleva inmediatamente informática. A las 11 de la mañana, aquí estaba toda la gente, todos los funcionarios de la Defensoría, póngalo en el sistema, por favor, en el sistema informático. Además, la directora de despacho le pidió que hiciera un acta, que escribiera un acta de entrega, y no se hizo. Ok, y después, cuando usted se da cuenta que no está el audio, usted hace una reunión con todos, incluyendo con Ahmed, y le dice... Separado a cada uno le empiezo a preguntar, mire, ¿qué pasó con esto? Usted había oído, porque además no solo esta persona que lo había grabado, sino que además el equipo entero tenía acceso a eso. Y la gente de informática, o sea, todos a ver qué era lo que había pasado, si habían sabido, si no, si sabían qué era lo que había pasado. Y bueno, esa fue, ya después, fue cuando le pedí a la auditora, por favor, haga una investigación de qué es lo que pasó con este. Habiendo las grabadoras. Habiendo 7 grabadoras en la Defensoría. Además después pedí que a ver que si todas estaban en buen estado, se probaron todas las 7 grabadoras de la Defensoría están en buen estado. ¿Y usted no le preguntó a Ahmed después por qué no llevó una grabadora? Después le pregunté por qué llevaste el teléfono. Yo no sé, eso es lo que tenía. Okay, aquí alguien le pregunta en Facebook Live una pregunta realmente muy sencilla. ¿Por qué no dijo, hey, ¿cómo vas a grabar con teléfono? Vaya, busque una grabadora y viene. ¿Por qué no funciona así? O sea, también, imaginémonos esto, ¿usted qué les está pensando? Tenemos 7 personas sentadas aquí, de que la Defensoría, estaba todo el equipo de presidencia, inclusive el señor presidente que estaba sentado al frente mío, el señor exministro don Víctor Morales, en ese momento estaba la viceministra también de Presidencia, la ministra de Comunicación, todo el equipo estaba ahí. Ok. Doña Catalina, usted cuando don Rodolfo fue a Washington, que usted no era defensora, ¿se hospedó en su casa? Alguien me pidió un favor, que se quedara en mi casa cuando yo no lo conocía.
me pidieron un favor, que por favor, que si ellos iban a Washington DC, iban a unas reuniones, pero que no tenían plata y que si se podían quedar en mi casa. Yo le pregunté a mi esposo y a los chiquillos a ver que si estaba bien, y todos accedimos a que se quedara 2 noches en mi casa. Se quedó don Rodolfo Pisa en su casa en Washington. Exactamente. ¿Usted sabe quién se lo pidió? Sí, el señor que me lo pidió, bueno, que ahora es ministro, es don Agustín Castro. Agustín Castro, el ministro de Comunicación, hoy es el que la llama a usted a Washington a pedirle que hospede a don Rodolfo Pisa. Sí. Pero usted no tenía vida partidaria. No. Ayúdeme con una cosa, permítame para ver si me llegó lo que estoy buscando. Sí. Ya, permítame un segundo. Acuérdese, Randall, que yo vivía en Washington. Sí, que no era defensor de los habitantes, nada más me llamó la atención. No, y además, yo vivía en Washington, alguien iba a ir y a veces llegaba gente a la casa, digo, no, gente conocida. Ese no era conocido. Don Rodolfo Pisa no era conocido, yo no lo conocía. Ok, Por eso fue que... Usted no tenía vida partidaria, pero está esta foto de la unidad en Coronado donde dice nuestra candidata regidora Roxana Núñez con la defensora de los habitantes Catalina Crespo. Ese fue el día del foro de reflexiones social cristianas. Hay mucha gente que se toma fotos con uno. En ningún momento... Pero entonces el foro sí era partidario, la unidad. No, señor, el foro no solo no es partidario, sino que además yo después pedí que me dijeran si recibían algunos fondos, ya cuando la gente pusieron esa denuncia, y ya inclusive yo le mandé al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Procuraduría de la Ética, donde dice claramente, tanto de este foro de reflexiones social cristianas, como del partido el PUSC, que no es un tema político, que no reciben fondos políticos y que es un grupo de personas que se reúnen como sociedad civil. Esta señora, que yo no la conocía tampoco, y no conozco mucha de la gente que cuando yo voy a Limón se toman fotos, esa señora subió una foto, pero no tiene nada que ver. Yo en ningún momento la estaba hablando por ella o ayudándola, jamás. Permítame, yo sé que es que ahí Glenn me está diciendo, Randall, falta el corte comercial. Yo sé, Glenn, de hecho, si Esteban está ahí abajo, que es el que es el productor del programa que sigue, preguntarle si me regala 5 minutos, porque tengo una pregunta en particular. Usted abrió... Pero Randall, una cosa, yo creo que quiero que se vea que hay una mala intención en todo esto. Hay una mala intención lo sacan fuera del contexto. Hay un grupo de sociedad civil que me invita a mí, que invita también al procurador, al presidente de la asamblea, al presidente de la corte. ¿Qué es lo que está pasando? Es un ataque. ¿Por qué? Por ser diligente, por hacer mi trabajo, por denunciar, por ser eficiente en el trabajo que me toca. Porque ¿qué me toca como defensora? Hacer exactamente esto. Cuando veo algo que está malo, denunciarlo. Si no, ¿para qué tenemos una defensora? Doña Catalina, usted abrió, le pregunto, una investigación administrativa por la pérdida del audio. Se mandó una penal. Recordemos que eso se fue directo en este momento hay una denuncia penal y está judicializado el tema. ¿Por qué no abrió además una administrativa para echar a Met? Porque en este momento hay una denuncia penal, está judicializado y después estamos en espera a la respuesta que nos va a decir la Fiscalía. Ok. Doña Gloria, ¿usted me quería agregar algo a esta altura? Sí, claro, en ese tema de lo que está preguntándole usted sobre la investigación administrativa, es que yo creo que la investigación administrativa la abrió ella misma a hacer la indagación, al decirle al fulano tal venga qué fue lo que pasó, a indagar esto, dónde está el equipo de grabación, etcétera, y luego solicitar el informe a la
auditoría es sumamente importante. Y aquí lo que se estaba cometiendo presuntamente era un delito. Ella, como funcionaria pública, está obligada de inmediato a denunciar a la fiscalía. Si ella se hubiera puesto a hacer todo el trámite administrativo y burocrático internamente, me imagino que le hubieran abierto un proceso penal por no denunciar adecuadamente sobre esta situación. Permítanme ir a la pausa comercial. Yo siempre le digo al invitado que escoja una canción, pero hoy, discúlpenme, les voy a quedar mal con la canción porque la cerré con información. Entonces vamos a la pausa, regreso y hablo un minuto con cada una para entregar el programa. Doña Catalina, ¿ese teléfono dónde está? Nuevamente hay una investigación judicial y ya la fiscalía, a partir de que eso está en manos de la fiscalía, a ese proceso le toca a la fiscalía. Lo tiene la fiscalía. Yo esperaría. Son las 3:28. Vamos a la pausa, ya regresamos. Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Doña Catalina, usted me dijo que no, y ya casi despedimos, que no tenía vida partidaria. Permítame. ¿Y eso qué es? Pisa presidente. Ahí tiene silenciado el micrófono, doña Catrina. Ya. Ahí estoy a la par con mi papá. Eso no es vida partidaria, eso es una ciudadana ejerciendo el derecho y el deber del voto. Si usted ve, yo nunca he participado en política oficial, nunca he sido parte de ningún partido. Sí he votado. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad tanto suya como mía, como de todos los que nos están escuchando. Es un deber y es un derecho. Entonces, desde ese punto de vista, yo voté por alguien, y voté por alguien porque pensé que era la mejor persona, pero además, anteriormente había votado por otros partidos, porque yo, no sé, yo sé que hay gente que ha votado por siempre un mismo partido, pero yo creo que ahora las generaciones más nuevas, inclusive los más jóvenes, están votando por personas. Entonces, yo he votado por diferentes partidos. Entonces, nunca he militado en ningún partido político, nunca. Bueno, igual hay defensores de los habitantes que han sido diputados, ¿no? Sí, pero usted me está preguntando a mí que si yo he militado. Yo, como es Catalina Crespo, antes de ser defensora nunca he militado y ahora está prohibido. Pero no, antes de ser defensora nunca he militado en ningún partido político. No, está bien, es que mientras me respondía me acordé que doña Ofelia era diputada de Liberación. Don José Manuel Echandi era diputado, si no me falla la memoria también, doña Sandra Piz fue diputada de Liberación, y don Rodrigo Alberto Carazo, que fue el primero. Ok, bueno, les agradezco mucho, doña Gloria. No sé, tiene un minuto si quiere aclarar algún tema o cerrar con algo. Muchas gracias. Me parece que la oportunidad que usted nos ha dado, Randall, aquí es sumamente importante. Creo que el país tiene derecho a que se explique, a cuestionar seriamente sobre situaciones de todos los funcionarios públicos, incluyendo a la señora defensora de los habitantes, pero que también hay que guardar un equilibrio con la verdad, en virtud de que la función de doña Catalina es esencial para la sociedad civil. La defensora de los habitantes, la defensora del pueblo, tiene que ser una persona recta, honesta, y también acostumbrarse al embate, porque eso es parte de su labor. De tal manera que agradecemos la oportunidad de que Costa Rica se informe correctamente de los datos de las funciones públicas. Muchas gracias. Gracias, doña Gloria. Doña Catalina, muchas gracias. Muchas gracias, Randall. No sé si tengo tiempo para decir algo. Adelante. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que yo nunca imaginé en mi país ser testigo
en mi propio país, o sea, en nuestro país, de actos gubernamentales que lesionan las más básicas libertades en relación con lo que son la protección de datos sensibles y lo que son datos confidenciales de las personas. Pero tampoco nunca imaginé que en la Defensoría de los Habitantes el audio de la entrevista hecha al señor presidente fuese borrado. Eso tampoco me lo imaginé, como tampoco me imaginé que cumplir con mi deber legal, porque es mi deber legal como funcionaria pública, de trasladar el audio al Ministerio Público sobre estas investigaciones ¿verdad?, que generaron un conflicto interno dentro de la Defensoría, con grupos de directores que por años han estado en esta institución. Pero también nunca imaginé que la fracción política, ¿verdad?, de algunos partidos que no han apoyado mi nombramiento, desarrollara una campaña en mi contra, con el único objetivo de desvirtuar el trabajo eficiente, eficaz que se ha hecho y diligente. Y tampoco nunca imaginé que en Costa Rica varios medios, pero específicamente un medio importante que ha salido, hoy salió con una, y otra prensa afín al gobierno desarrollaran una campaña de desinformación en apoyo a quienes quieren destituir a alguien de la Defensoría. Y bueno, eso, lo más importante es que hay que seguir trabajando en fortalecer la democracia de nuestro país, en darle los derechos y las libertades a las personas, a los habitantes, que hoy en día muchos de ellos no tienen que comer, no tienen trabajo, están pasando momentos muy duros, y como funcionarios públicos y no funcionarios públicos tenemos que trabajar juntos para que nuestro país, la democracia, se fortalezca y le podamos ayudar como país a salir todos adelante. Muchas gracias. Gracias, doña Catalina. Gracias, doña Gloria. Me pasé un poquito de tiempo, perdón a Esteban Arone, que ya viene con esta tarde a las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental. Y para los que me dicen, ¿se arrepintió de publicar la minuta? No, lo que pasa es que la tengo en la compu donde estoy transmitiendo. Entonces, en 5 minutos, Noticias Monumental en Facebook y en Twitter publicará con todo gusto la minuta. Muchas gracias, hasta luego, feliz tarde. Gracias. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad